Revista Libertaria presenta Podcast Anarquista, las Fuerzas Armadas en el siglo XXI. Hola, compas, ¿cómo están? Hola, Hola. hola. Bien, ¿y ustedes cómo están? Estamos bien, bien Bien, también aquí, por acá. extrañando el podcast. Oye, hoy día estamos sin el Pancho, falta uno. ¿Verdad? Sí, Panchito, ya no está Panchito, te con echamos de nosotros, Pancho. menos. Saludos, Pancho. Así es la Tenía que ser contingencia en la vida. solo Y por hoy la próxima falta. va a estar, por si acaso, para quienes estaban esperando sus opiniones, sus acertijos, sus aportes. Pancho solo tuvo algo que hacer hoy día, pero para el próximo capítulo del podcast de Revista Libertaria estará presente. Para todas sus fans. Ya. Hoy día vamos a hablar acerca de las Fuerzas Armadas. Y ¿Ah? Las Fuerzas Armadas me genera eso, es como un limón medio agrio. Sí, Sí, po, sí. y más viejo que el hilo negro también. Claro, po, porque las Fuerzas Armadas nacen en 1810, nace el ejército junto con Chile, ¿cierto? Con un país, tenía que nacer con ejército. Y como todo ejército, supuestamente tiene dos funciones. La primera función es la de proteger al país, ¿cierto? De peligro y amenazas externas. Y su segundo rol es el de procurar la seguridad interna, ¿cierto? Mantener la paz y el orden. Un rol que es nefasto porque a, desde su inicio hasta ahora, ¿cierto? ¿Cuánto? 200 años, 220 años, eh, suma 6 victorias en guerras civiles en las que se volcó contra su propio pueblo, ¿cierto? 22 masacres obreras, el golpe militar y la dictadura, y los años que lleva ya también de militarización en el Gualmapu. O sea, esto quiere hablar acerca de un rol interno que cuida los intereses del Estado, por cierto, porque se ha volcado en armas cada vez que ve un peligro desde la misma gente cuando no está conforme con lo establecido por el Estado, o sea, cuida los intereses del Estado. Y vamos a hablar acerca de esto lo vamos a ir desmenuzando, otros temas, todo lo que tiene que ver en cuanto a las Fuerzas Armadas. Sí, Decir que... Sí, dale, dale. yo quería agregar cómo no olvidar, ¿no es cierto?, los toques de queda en pandemia, que teníamos que salir corriendo para la casa, estaban todos los milicos en las calles, alzados, en todas las esquinas, teníamos que andar escondidos. Sí que ha sido bastante visual, digamos, el ejército acá en los distintos gobiernos a lo largo, digamos, de la historia. Siempre han estado bien presentes desde el poder, desde la opresión, Desde el miedo. desde el Y en miedo. este gobierno, dentro en los 3 últimos gobiernos, que, que, que su presidente, cuando estaba de candidato, prometía que él iba a cambiar esto, cómo se ha ido llevando lo de los milicos, ¿cierto? En la zona, en el Gualmapu, ha sido el presidente que ha sacado más veces los pacos a la calle. Y han tenido en estado de excepción tuvo 29, casi 30 prórrogas, se ha mantenido, es lo que más se ha mantenido en el tiempo. Es que Tú dices la igual mitad si, el Gualmapo. Sí, Sí. igual si es Pero que, ¿tú te refieres al gobierno ecologista feminista? claro, ¿Progresista? si nosotros desmenuzamos un poquito, como decía la Yeca, ¿cierto? Y nos invitaba a desmenuzar, eh, claro, estas dos funciones que la Yeca nos propone son las que los ejércitos declaran, ¿cierto? Es como el sí, sí. discurso. Y que ya es mirar la historia y darse cuenta, digamos, que en realidad hay otra función que antecede, que es más fundamental, digamos, eh, y que tiene que ver precisamente con el origen y la mantención del Estado.
tiene que ver precisamente con aquello. Un Estado, ¿cierto? Tiene elementos fundamentales, tiene un territorio determinado en donde supuestamente tiene el monopolio del control de la fuerza, ¿sí? Y por lo tanto, la existencia del Estado es inseparable de la existencia del ejército, entendiendo el ejército desde, digo, las Fuerzas Armadas, entendiéndolas ampliamente, digamos, el ejército, la Armada, la aviación, los PACO, los TIRA, que es la PDI, por si acaso, ¿cierto? Gendarmería, ¿cierto? Todos sus componentes, digamos. Y en ese sentido, el rol que ejercen es precisamente mantener la vigencia del Estado, es decir, este territorio lo controlamos. ¿Y quiénes son los que lo controlan? Los ricos. El caso del Gualmapu, ¿cierto? Desde que se fundó el ejército para el pueblo mapuche, fue la continuidad de la guerra, digamos, contra un ejército español, después que se independizó Chile, fue la continuidad de la guerra con un ejército chileno, digamos. ¿No? En ese sentido, el pueblo mapuche ha mantenido esa resistencia por 500 años, digamos. Eh, Sí, y en ese y obviamente, No, y acuérdate que a la época del surgimiento de la República, los mapuches ya tenían más o menos pactada una tregua, la paz con el ejército español, y lo que hizo el ejército chileno fue revivir la guerra, ¿ah? claro, Y terminar de expoliarle sus tierras y todo, así que y con un discurso, digamos, paradójico, porque se habla durante el gobierno de Federico Santamaría se habla de la pacificación, fíjense el concepto, la pacificación de la Araucanía, que fue mandar al ejército chileno, ¿cierto?, a matar y a exterminar, digamos, al pueblo mapuche. Entonces, ojo con lo que declara el ejército y con lo que finalmente es, porque por una parte está ese listado que podríamos detallar. Después en Revista Libertaria podríamos colocar el listado, ¿cierto? Cuando subamos este de la podcast, gloria del colocar ejército. ese listado de las matanzas. Claro, las famosas glorias del ejército, que en realidad son puras derrotas para el pueblo trabajador, digamos, para trabajadores y trabajadoras de aquí mismo, ¿cierto? Y que obviamente nos mantiene en una situación de opresión, porque cuando hay cualquier inestabilidad, como el estallido social, como la pandemia, como los terremotos que han habido, y hay un momento en donde el Estado siente que pierde el control del territorio, lo que hace es sacar a los soldados, digamos, ¿sí? Soldados que por lo demás son extraídos, ¿cierto?, desde los sectores más empobrecidos actualmente, porque finalmente son conscriptos que están haciendo el servicio militar. sí. Bueno, hay que acordarse que el ejército asimismo, primero surge antes del Estado chileno, el ejército, porque el ejército es el que propicia la creación del Estado de Chile. Pues acuérdense que primero fue la guerra y después se creó Chile. ¿Ah? Entonces el ejército es más antiguo, ellos dicen que son más antiguos incluso que los chilenos, que la Pero eso chilenidad. la YECA lo Entonces, dijo, po. El claro, ejército se funda en 1810 y después Chile se independiza en 1818. exactamente, 18 ¿cachai? años Entonces, de independencia, de guerra de independencia. claro, entonces anterior Cuando se a que se creara Chile. Y, y cómo se llama, hay que acordarse también que los milicos se consideran, por lo menos lo declaraban así, y yo creo que todavía lo consideran que son los garantes de la institucionalidad. Ellos se consideran que son como los papás de nosotros, que tienen que velar porque la institucionalidad se mantenga, porque los poderes funcionen, ¿me entienden? Entonces ellos se arrogan una cuestión que está como sobre incluso la democracia, sobre el gobierno, ellos se arrogan como por este origen anterior, ¿cachai? Y ellos se erigen así como en los custodios, digamos, de la institucionalidad y de la chilenidad, y siempre el ejército se asocia a la chilenidad. Acuérdense que, como decía ahí bien, el Día de las Glorias del Ejército, el 19 de septiembre, que se nos viene ahora, que es un día consagrado para reproducir el militarismo y lo que está asociado a él, que es el nacionalismo, ¿no es cierto? Que la banderita tricolor y surgen todas estas cuestiones que nos recuerdan permanentemente que somos parte de este Estado, que es un Estado artificial que fue creado por una élite, ¿no es cierto? En un momento determinado y que nos metió a todos en una cuestión que se llamó Chile,
y que inventaron ellos y que ellos controlan y que ellos deciden cómo tiene que ser, y donde los militares juegan el rol de custodio y de mantenedores de ese statu quo, po, ¿ya? El de que los ricos manden y todos tenemos que aceptar lo que ellos digan, porque si nos desmadramos, ellos tienen que salir a ordenar, ¿no es cierto? A ordenar este país. Bueno, y como los ricos mandan, y eso nosotros lo sabemos y lo vivimos en carne propia todos los días, ¿no es cierto? Me acordé también cuando hablaste de esto de las glorias navales, me fui un poco hacia atrás y me acordé cuando en algún momento me tuve que vestir de mar para salir en un Sí, acto po. en el colegio. Los marinos son los dueños de mayo, los Y uno, milicos los uno dueños de chica, por septiembre, 5 años, el mes del como que mar, no cachaba claro. mucho y te embolinaba en la perdiz, como que estaba ya haciendo algo como súper educativo, pero en realidad te estaban disciplinando pues, para todo lo que viene después, ¿no es cierto?, en esta estructura guiada de la educación. Igual es mejor vestirse de mar que vestirse de marino, así, de grumete, Claro, de pintar a los cabros chicos cuando les pintan la barba de Arturo Prat. que- Es parte de la habitualidad de recordar siempre que somos un país militarista, po. Hay que acordarse que esta era una capitanía general también, po. Venimos de esa época ya con el gen militarista y que siempre lo sacamos a flote, ¿ah? En los torneos de fútbol, en todas estas cosas, siempre termina saliendo ese nacionalismo medio militarista que tiene el chileno, de anhelar ese orden, esa disciplina, ¿no es cierto? Somos el único país del mundo que tiene milicos vestidos como nazis, po, weón. O sea, ya una cosa, aparte de lo ridículo que son todos esos trajes fuera de época, ¿cachai? Que son como de hace un siglo, y que en cualquier otra persona parecerían ridículos y que ellos solamente lo pueden a través del miedo, no nos reímos de ellos, porque en realidad son ropas ridículas, si tú lo pensáis bien. O sea, son formas de vestirse anticuadas, ¿cachai? Esos cascos Stahlhelm, esos cascos así como alemanes, ¿cachai? Que infunden el terror. Y como te digo, a mí me da mucho puntonón, mucha vergüenza que seamos un país que se trate de unir frente a esos símbolos, ¿cachai? Símbolos que tienen un pasado horrible, ¿cachai? O sea, ¿quién puede reivindicar una imagen nazi, po, weón? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que... esas marchas militares prusianas, ¿cachai? O sea, yo la verdad que cuando lo veo me da pena porque pienso que el nivel cultural que tenemos como país para seguir aceptando esa ritualidad del terror, ¿cachai? De que nos alimentamos del terror. Es una cosa, y eso determina un montón de formas de hacer este país y de construirlo, ¿cachai? Porque seguimos reproduciendo esa misma lógica del miedo, del horror, de la opresión, del bullying hacia el otro, ¿cachai? Que todo tiene que ver esa violencia institucionalizada que después se va traspasando a todas las esferas de la sociabilidad, ¿cachai? Entonces, no sé, ahí me voy en esa bola. Y Y también, la no obligación. obstante, no solo basta con compararlo con los de afuera, sino también la poca memoria, porque imagínate si son cuántos, 22 masacres contra los obreros, pues, ¿cachai? Que acaso a la gente se le olvida esa cara del ejército, y sin embargo hasta hace pocos años atrás se escuchaba mucho, oye, ese hijo, que, ¿cómo te salió? Mételo al servicio militar para que se haga hombre, ¿cachai? Entonces como que se invisibilizan las masacres, todo lo que ha pasado, ¿cachai? O se aceptan, ¿ah? Se aceptan, así como se aceptan los detenidos desaparecidos, porque yo creo que no es falta de información, ¿no es cierto? Es como que se aceptan esas realidades de la crueldad. Hay mucha gente que está dispuesta a aceptar la brutalidad, la crueldad más extrema, la tortura y todo eso a cambio de un orden, de una idea de orden, de disciplina, Seguridad, ¿de qué? de Disculpa. seguridad. De seguridad, claro. Y Es como todo lo que esto hablábamos también obligatorio. ¿cómo, Nanda?
todo impuesto y súper obligado, pues no es algo que, digamos, está todo siempre desde la obligatoriedad, desde el poder, desde la fuerza y también siempre hacia los pobres. Pues yo desde ahí hago mi reflexión cuando pienso en el servicio militar obligatorio y, y veo a los pelados, ¿no es cierto?, como se les dice acá, y la mayoría son chiquillos que ven posibilidades muchas veces, ¿no es cierto? Antiguamente yo me acuerdo que los chiquillos desde el campo veían la posibilidad de ser Paco o ser milico como una forma de poder generar una mejor calidad de vida, de tener una posibilidad, porque eso también se les inculcaba desde ahí que era una posibilidad para surgir, y así también como ellos tienen sus consignas, como de la posibilidad para tu futuro, ¿no es cierto? Y también cómo nos van mostrando miles de valores, como esto que hablábamos hace un ratito atrás, como del nacionalismo, de la patria, ¿no es cierto? De cómo yo le entrego a mi patria y eso tiene que ser un orgullo para mí como un héroe, ¿no es cierto? Cuando, sin embargo, tiene un montón de consecuencias, eso también, el disciplinamiento, la estructura de poder que hay dentro del servicio militar obligatorio. Igual, durante estos últimos 15 años, yo estoy contenta de contar que ha bajado la cifra de voluntarios. Durante los últimos 15 años, el último conteo que se hace es que en vez de 30.000 durante los últimos 15 años, ahora bajó a 8.000. Entonces, igual ahí hay una diferencia que yo creo que es bien sustantiva y yo les quería comentar cortito porque he visto como que se ha alargado bastante el podcast y también le quiero dejar la palabra a mis compañeros, que yo estuve conversando con algunas personas que vivieron experiencias de servicio militar y me comentó una persona que vivió en Coyhaique el servicio militar en el año 98, que a todo esto todavía estaba eh, Pinocho en ese entonces, fue brutalmente violentado haciendo el servicio militar por no querer realizar una tarea que no estaba encomendada para él y le dieron tantos palos que le rompieron el ano. Este tipo de violencia que nace a través de esta estructura de poder está naturalizada dentro de estos espacios, está naturalizada y existe mucho miedo de poder hablar. Cómo no recordar a Pedro Sototapia, ¿no es cierto?, asesinado en el año 96 y que sus papás, digamos, tuvieron que durante mucho tiempo, les mintieron, les decían que el chiquillo estaba mal, tenía depresión, que se había matado, entonces eh, también la fuerza no es solo desde las órdenes altas, sino también desde las más pequeñas. Es un lugar muy peligroso en donde se desatan muchos poderes desde tener un tipo de lugar dentro de este espacio. Sí, en ese sentido, claro, hay una historia nefasta, digamos, tanto si nos vamos al siglo XX y todas esas masacres que nos contaba la Yeka al inicio, que las contó, digamos, son 22, ¿cierto? Y también cuando se nos empieza a decir siglo XXI, las Fuerzas Armadas nos intentan vender una nueva imagen. Ya las Fuerzas Armadas en Chile, en el siglo XXI, intentan mostrarse primero como más profesionales, intentan mostrarse, disminuyeron, por ejemplo, hubo un cambio en el servicio militar, efectivamente antes, en el siglo XX, estaba esta idea del servicio militar masivo, y ya en el siglo XXI se implementa esta idea de que primero hay cupos que se llenan con voluntarios, y está esta idea de que solo cuando no se llenan los cupos voluntarios, digamos, se apela a esta idea de sorteo aleatorio, que sigue escogiendo principalmente a los sectores más empobrecidos, jóvenes rurales, de sectores rurales, digo, ¿cierto? Y que no ven muchas otras alternativas. ¿Sí? Pero el ejército, la Fuerza Armada en general, se nos están presentando un poco como que se quieren desligar, ¿cierto?, de su historia.
Hoy en Sí. estos días salió una carta de los criminales que están ahí en Punta Peuco. Todos sabemos que en Punta Peuco hay una muestra así, pero diminuta de los violadores de los derechos humanos y que ahora están reconociendo. Hay una carta, ¿cierto? En el contexto de los 50 años del golpe, lanzaron una carta donde reconocen las violaciones sistemáticas de los derechos humanos como parte de un pasado, ¿cierto? Y gracias a ese reconocimiento intentan obtener beneficios, intentan obtener, ¿cierto?, que sus condenas sean menores. Por otra parte, por ahí, a finales del siglo XX, cuando estaba el Cheire, ¿cierto?, de comandante en jefe, hubo un gesto de decir nunca más las Fuerzas Armadas. Y hay un intento de lavado de imagen, por decirlo de alguna manera, ¿cierto?, que no responde a la realidad, porque la realidad es que en un contexto de pandemia, los milicos salieron y en Talcahuano mataron a 2 personas, digamos, porque no estaban respetando el toque de queda. ¿Sí? Es decir, pese a los discursos que se nos instalan de modernidad en el siglo XXI, el rol de las Fuerzas Armadas sigue siendo el mismo. ¿Sí? No vemos efectivamente un control del territorio, por ejemplo, para detener al gran narcotráfico que se está instalando, a los carteles delictuales, ¿cierto?, que han llegado desde el extranjero, desde México, de Venezuela y Colombia, por ejemplo, sino que al contrario, lo que vemos es que cada cierto tiempo se destapa que el narcotráfico en Chile se nutre del armamento que se roban en los cuarteles, digamos, que los milicos y los pacos tienen ahí un contrabando de armamento que nutre a las grandes bandas criminales, ¿cierto? Entonces, necesitamos empezar a cuestionar hasta qué punto nuestra sociedad, para poder seguir avanzando, tenemos que deshacernos un poquito de ese lastre. Mm. Mira, Necesitamos imagínate incorporar que, el antimilitarismo como parte de sí, las luchas sociales. Necesitamos empezar a imagínate, decir que el ejército efectivamente es parte del problema que tenemos que atacar. No puede ser, ¿cierto?, que disociemos la construcción de una sociedad distinta, de una sociedad mejor, con la mantención, ¿cierto?, de la fuerza y del poder en los pacos, en los milicos, en los marinos, digamos. Todavía tenemos que unir que si queremos transformar esta sociedad es necesario debilitar, ¿cierto?, a las Fuerzas Armadas y no creerles su discurso de modernidad para el siglo XXI. ya, entonces, yo quería hacer una pequeña reflexión. Mira, imagínate que yo te dijera, vamos a crear una institución en Chile, una institución que se va a dedicar a matar a los chilenos, ¿ya? A 3.000 chilenos. Va a torturar otros cientos de miles más y va a hacer desaparecer también a un montón de gente. Va a torturar y va a hacer las cosas más atroces en el país. Que además va a producir los robos, los desfalcos más grandes que se han visto en este país. Tanto Milico Gate le vamos a poner a uno y a otro le vamos a poner Paco Gate, ¿ya? Y más grande que cualquier otro robo que haya causado cualquier ladrón hábil o habilidoso, ¿ya? Paco Y Gate, además, ah, Paco Gate, po. Milico Paco Gate, Gate, claro. Paco Gate. Sí, po. Y además te voy a decir que esa misma institución nosotros la vamos a premiar por eso que está haciendo. La vamos a premiar con los sueldos más altos dentro de las instituciones y además con la jubilación mejor que hay en Chile, o sea, mejor que la de cualquier otro chileno porque va a ser distinta a todos los demás. Van a tener una Los jubilación especial, hospitales privados. van a tener hospitales privados también, van a tener, les vamos a pagar la vida, ¿ya? Sus propias Por cajas, todas esas atrocidades. ¿Mm? sus propias cajas Por de compensación, sus propias, les vamos a regalar casas, les vamos a dar todas las propias facilidades tiendas por de toda esa, vestuario. les vamos a dar hasta el uniforme y la ropa que usan gratis. Una ¿Cachai? mini comunidad. Entonces, claro, entonces tú te ponías a pensar, es una locura, po, es una locura si yo te lo planteara en esos términos. Bueno, sin embargo, esa institución existe hoy día y se llaman Fuerzas Armadas y que cometen las atrocidades más grandes a través de la historia y sin embargo las premiamos por una idea de que nos protegen frente a otros pueblos que son iguales a nosotros, manteniendo una idea metafísica, ¿cachai? De una posible agresión de personas que son iguales a nosotros, que tienen nuestras mismas necesidades y con las que compartimos las mismas ganas de vivir bien, ¿no es cierto? Y hemos creado esta entelequia que se llama Fuerza Armada y la hemos premiado a pesar de todas las atrocidades que han cometido. Es una locura, pero lo seguimos haciendo como sociedad y lo seguimos recordando los 19 de septiembre a los que le decimos el día de las glorias de ellos. Mm.
Sí, pues bueno, ahí estamos al debe, pero también con una propuesta súper clara. Necesitamos, yo lo dije hace un ratito, pero lo voy a volver a repetir, necesitamos incorporar el antimilitarismo como parte fundamental de las luchas sociales. Tenemos que empezar a cambiar la mirada de ver la sociedad. Tenemos que comprender que tenemos un montón de elementos militaristas instalados, ¿cierto?, en el cotidiano de las personas, en los personajes que están en los billetes, en el nombre de las calles, en los feriados con los cuales nosotros descansamos de la pega, los que tienen la oportunidad de no trabajar los días feriados. Yo sé que hay un montón de gente que trabaja también los feriados, pero los que podemos descansar algún día feriado, a veces esos feriados son recordando precisamente a estas nefastas instituciones. Necesitamos empezar a cuestionar precisamente el rol de las Fuerzas Armadas, porque claramente no están para protegernos, están en nuestra contra. Y desarmarlo, desarmar este aparataje, no va a ser de la noche a la mañana. Tenemos que empezar a debilitarlo, a sacarlos de nuestra cultura, de nuestros valores, ¿cierto? A deslegitimar el rol que tienen para que en algún momento determinado podamos ganarles. Pero eso ya es materia de otro podcast, de otro capítulo en el podcast de Revista Libertaria. Fue un gusto, Yeka, Nandita, Pedro y Pancho a la distancia. Que estén bien. Nos vemos en otro Chao, chao, podcast. chao. Chao, Que estén chao. bien.